empezar ya a grabar. Tenemos el foro a las 4, ¿verdad? Que es importante que estén allí. Pero entonces, para que no sea una jornada tan larga, hoy vamos a hacer la comprensión de lectura del texto número 5 y vamos a oír las dos presentaciones que hay hoy, ¿verdad? Solo es una. Hoy solo le corresponde a Yasuri y a Stephanie. ¿O no hay una lectura más asignada? Profe, no, hoy solo éramos nosotros, si no me equivoco. Así, entonces, sí, es que como ustedes van con el mismo ritmo que el otro grupo, pero ustedes son un grupo más chiquito. Entonces es en el otro grupo que hay dos lecturas. Entonces, vamos a escuchar vamos a hacer la comprensión de lectura. Vamos a escuchar a Yasuri y a Stephanie sobre Seseña. Vamos a hablar un poco sobre eso. Y vamos a cortar para que puedan estar a las 4, ¿verdad? En el foro. Entonces, voy a dividirlos en los grupos para que veamos la comprensión de lectura número 5 que tenemos hoy, que es una lectura que se llama El imperialismo de una taza de café o una taza de té. Y regresamos a discutirlo acá al plenario. Entonces voy a dividirlos. Profe, una pregunta, ¿el foro cuánto dura? El foro dura 1 hora y media lo más. Es que nosotros tenemos clases a las 5. Ah, bueno. No, pero si tienen clases a las 5 se retiran antes. No pasa nada, ¿qué vamos a hacer? Pero, digamos, las exposiciones van a durar 40 minutos. Si tienen 20 minutos para si ustedes quieren hacer preguntas y eso, no dudo que les va a parecer interesante. Pero sí, si tienen que entrar a clases a las 5, se van a las 5 y ya no pasa nada. Profe, ¿eso queda grabado? Sí, queda grabado también, obviamente. Ah, ok. Eso no quiere decir que pueden faltar, ¿verdad? O que lo ven luego, sino que vayan. Está Pero bien. sí queda grabado. Lo que sí es que no lo grabo yo, lo graba alguien más. Entonces puede tardar un rato para que esté listo en YouTube, porque eso es una actividad que estamos haciendo entre varios. Entonces, yo sé que queda grabado, lo que no sé es en qué momento exactamente va a estar disponible para ustedes. No, digamos, no es tan rápido como cuando yo grabo las clases, que está casi inmediatamente disponible. Pero igual tampoco tardará tanto, ¿no? Entonces, ahora sí voy a dividirles. Y una duda, ¿con quién tienen clases ustedes a las 5? Con Luis Carlos. Luis Carlos. Luis Carlos de Derecho. Sí, bueno, sí, no lo conozco. No, entonces no pasa. Es que si hubiera sido con alguien que conociera, tal vez podía pedirle autorización para que entraran un poco más tarde, pero Luis Carlos no lo conozco, así que no, todo normal, mejor llegan a las 5 sin problemas. No me gusta tener problemas con los colegas, pero igual las exposiciones estoy seguro que sí las pueden oír y les va a gustar. Estoy seguro que les va a gustar mucho. Ahora sí los voy a poner en grupos. Ya. Adelante, pueden pasar a los grupos. Entonces, Jerlin, Luis, Sabrina y Valeria. La idea principal y la relación con el curso.
Hola. Profe, Yerlin. como idea principal, pusimos que la riqueza se generada por los trabajadores en plantaciones, minas y talleres en África, Asia y América Latina, reaparece mágicamente en el PIB de los países centrales, ya que los ricos se esconden detrás de la lamentable y desacreditada fachada de la democracia. Ok, la relación con el curso. Y en la relación, bueno, lo quisimos relacionar un poco con el posmodernismo y el neoliberalismo, en el sentido de que es una época de consumo de masas y bueno, las personas se ven como desplazadas de ciudadanos a consumidores y se elimina el sentido de las relaciones sociales y el valor detrás del trabajo presente de las mercancías, o en las mercancías más bien. Bueno, ok. Alejandra, Jane, Mónica y Valeria. Nosotros de idea principal pusimos que el imperialismo actualmente es una nueva forma y moderna de imperialismo capitalista, que no se basa en las técnicas crudas heredadas de la era feudal, pero que practica el terrorismo de Estado. Ok. Y como idea, con relación con el curso, pusimos que sobreexplotar a los países del tercer mundo es una nueva forma de ejercer la hegemonía, porque se utiliza la ideología capitalista de manera de que las potencias mundiales ya no necesitan saquear, sino que se hacen más ricas y poderosas aprovechándose del trabajo realizado en otros países. Y lo comparamos con lo que decía la lectura, que el capitalismo es una de las fases del imperialismo. Ok, perfecto. Steven, Laura y Stephanie. Sí, como idea principal pusimos que el capitalismo ha engendrado nuevos y más efectivos medios de saqueo que el envío de tropas que saquean a los países pobres y masacran a sus poblaciones. Y en la relación con el curso pusimos que el hecho de que usen a los países de tercer mundo como una fábrica, mientras que los países centrales se hacen más ricos. Es parte de la misma hegemonía que tienen los países poderosos como Estados Unidos o los que pertenecen a la Unión Europea para ejercer la dominación, encubriéndose bajo una fragmentación de la realidad que no permite observar esta dominación. Ok. Sí, bueno, si a mí me hubiera tocado esta parte, yo probablemente hubiera escogido esta frase. La evidencia de la persistencia, incluso la omnipresencia del imperialismo que nos rodea, ¿verdad? Porque el texto se llama El imperialismo en una taza de café, ¿verdad? Y se llama así porque el autor intenta explicar cómo funciona el imperialismo, ¿verdad? En una taza de café, en la producción de una taza de café. Y aquí vamos a introducir una cosa bueno, vamos a empezar a hablar, que es que es lo que en el curso le vamos a llamar, fíjense aquí, esto es importante que lo apunten, que le pongan atención en esto, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de lo que le llamaremos un pseudo concepto. O sea, estas partes ya de las lecturas donde ustedes van a animar, vamos a distinguir entre concepto y pseudoconcepto, o pseudoconcepto y concepto crítico, como dos cosas distintas. ¿Y por qué esto es importante? El pseudoconcepto también le vamos a llamar, o le podríamos llamar, eufemismo, que es una palabra que se usa en el texto. ¿Alguien ha oído la palabra eufemismo? ¿Sabe qué significa un eufemismo?
Nadie. Nunca han oído la palabra. Entonces alguien que la busque en O sea, Google y me sí, diga que- digamos, yo la he escuchado varias veces, no estoy segura de lo que significa. La Ujú. escucho como en debates o así. Creo que hace referencia cuando dicen una palabra como, como, como sustituyendo a otra, tal vez. Este, es que no sé si se puede, no sé, como algo así. Un Profe, sinónimo. Tal vez sinónimo, pero va más allá de eso, no es tanto como sinónimo. No es tanto como sinónimo. ¿Qué es entonces? Luis. es como cuando intentan suavizar alguna palabra, como en ese sentido. Claro, más cercano. Como, ¿y qué significa suavizar una palabra? ¿Qué significa suavizarla? ¿En qué sentido? Porque como ustedes sabrán, Tal las vez que no palabras no se suene, pueden suavizar. tal vez Una que no suene cobija se tan puede mal. suavizar. ¿Cómo? Tal vez como que no suene tan mal. Como que no suena tan mal. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que no Profe, suene tan mal? yo busqué la definición y dice Adelante. que es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Ujú. Muy bien, esa es la definición. ¿Verdad? Una de las características con las que ustedes pueden notar la presencia de la ideología como tal para el curso, ¿verdad? ¿Cómo notamos la presencia de la ideología? O mejor aún, de los rasgos ideológicos, que es como se llama el curso, ¿verdad? Lo notamos porque empiezan a aparecer o podemos detectar esto, pseudoconceptos u eufemismos. Es decir, hay primero un movimiento de sustitución de las palabras, de los conceptos, ¿verdad? De conceptos, efectivamente, eufemismo se puede usar como para suavizar en el sentido de, se le puede decir eufemismo como a suavizar una palabra, ¿verdad? Y como mi abuelita, ¿verdad? Cuando llego a Guanacaste, ¿verdad? Que dice, ay, qué lindo, qué rosadito que está, ¿verdad? Rosadito es eufemismo para decir estás gordo, ¿verdad? Pero ella no dice, mira qué gordo que está, Roberto, que dice, está rosadito, ¿verdad? Entonces eso es un eufemismo, ¿verdad? Pero aquí no lo vamos a usar en ese término, sino en la parte final de la definición que leyó, ay, no me fijé quién la leyó. Yo, Mónica. Mónica, gracias, Mónica. La definición que leyó Mónica que dice que puede ser muy franca, ¿verdad? Y aquí nosotros también podríamos decir que es muy, más que franca, ¿verdad? Tendríamos que buscar también el término franco. Podríamos decir que es más radical. Nosotros en Costa Rica, lamentablemente, esta palabra suena feo porque se supone que los costarricenses no somos radicales, sino que somos moderados, ¿verdad? Pero radical es una de las palabras más importantes que hay, porque radical quiere decir ir a la raíz, ser franco, no dar rodeos, ¿verdad? Decir las cosas como son, decirle al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Ser radical es ir a la raíz de los problemas, ¿verdad? Y ir a la raíz de los problemas es ser crítico, ¿verdad? Establecer los límites y las posibilidades de algo. Uno de los rasgos centrales con los que vamos a ver la ideología, los rasgos ideológicos, es que los conceptos críticos desaparecen o se esconden y se usan pseudoconceptos o eufemismos, ¿verdad? Entonces, ustedes en las instituciones y en las visiones de las instituciones rara vez van a encontrar conceptos críticos, ¿verdad? Sino que van a encontrar eufemismos, ¿verdad? Aquí
empezando con esto, por ejemplo, ahora Yasuri y Stephanie nos van a presentar, por ejemplo, uno de los conceptos críticos, hegemonía. ¿Verdad? Ellos van a hablar ahora de eso. Pero esta palabra rara vez va a aparecer en ningún lado. Ustedes van a encontrar que se use el término hegemonía, ¿verdad? O una institución hegemónica o cómo producir hegemonía, ¿verdad? Porque la palabra eufemística que se utiliza, el pseudo concepto que se utiliza, no es hegemonía. Normalmente las instituciones no hablan de hegemonía, sino que hablan de un pseudo concepto que es consenso. Entonces, el orden nunca es producto de una hegemonía, sino que es producto del consenso. Esta es la palabra que se usa normalmente en ciencias políticas. Y si ustedes oyen los discursos oficiales, los discursos de las instituciones, se dice llegar a un consenso, ¿verdad? Nunca se dice producir hegemonía, ¿verdad? Sino que se supone que se llega a un consenso, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un caso de, por este lado, un concepto crítico, y aquí podríamos tener un caso, ¿verdad?, de un pseudo concepto, ¿verdad? Y aquí recordaremos la definición de Villoro, en el sentido de que una de las características de la ideología es que es algo que parece una explicación, pero en realidad es una forma del error, ¿verdad? Un pseudo concepto es algo que parece una explicación, pero en realidad es una forma del error. Decir que algo se logró por consenso parece una explicación, pero en realidad es una forma del error. ¿Por qué? Porque los acuerdos políticos normalmente no se consiguen por consenso, se consiguen por hegemonía, que es distinto, ¿verdad? Distinto. Y aquí, voy a borrar esto ya. Y aquí tendríamos en estas dos lecturas que vamos a hacer, la lectura de Anester Ceseña y la lectura del Grupo Maíz sobre qué es el imperialismo, vamos a pensar esta tensión entre el pseudo concepto que usamos en nuestros días para explicar cuál es el funcionamiento de la economía mundo y las relaciones internacionales en las que está inmerso Costa Rica y de las cuales Costa Rica no se puede desprender, ¿verdad? Que sería el pseudo concepto globalización, ¿verdad? Para describir cómo funciona la economía mundo y el sistema de relaciones internacionales modernos, ustedes van a ver que la palabra que se utiliza normalmente es globalización, cuya explicación, cuya pseudo explicación está asociada a supuestamente el cambio en los patrones de consumo, el cambio en los patrones de comunicación, sobre todo, ¿verdad? La idea de que se va generando como una especie de cultura global, ¿verdad? Y de gustos globales y de capacidad de consumo global, ¿verdad? Y por eso se le llama globalización. Y esta es la palabra que va a aparecer en las instituciones y en las políticas, la globalización, ¿verdad? Pero las lecturas que nosotros vamos a hacer van a hablar de no pseudo conceptos, sino los conceptos críticos, los conceptos que nos permiten ver cuál es el rasgo ideológico que aparece en términos, en pseudo conceptos como la globalización. ¿Qué conceptos críticos vamos a ver aquí? Por ejemplo, hegemonía. ¿Cuáles conceptos críticos vamos a ver aquí? Imperialismo. Entonces, globalización es un eufemismo para referirse eufemismo que se utiliza para no usar el concepto crítico imperial. En vez de decir imperialismo, decimos globalización, ¿verdad? El autor, John Smith, lo que quiere decir es que aunque aparezca la invención
de que el imperialismo sea fumado en sus características fundamentales, uno puede ver la omnipresencia de él en la tasa de cambio. Dirán, bueno, profe, pero ¿cuáles son las características fundamentales del imperialismo? Entonces, aquí vale la pena revisar este folleto, que espero que les guste. Cuando lo lean, es el folleto de el equipo maíz. ¿Ustedes ven, en cuál curso ustedes ven educación popular? En tercero, ¿verdad? ¿Dónde estudian eso ustedes? Creo que sí, profe. En tercero, ¿verdad? ¿Con quién lo vieron? Sí. ¿Con Lucía? Creo que fue con Cintia. ¿Con Cintia? Ah, bueno, sí, con Cintia, seguro. ¿Cómo es que se llama el curso de tercero donde ven esas técnicas? No me acuerdo. Siempre se me olvidan los nombres de los cursos. Este folleto que está aquí, que ustedes lo pueden ver, es la producción de el que yo considero que debe ser el mejor equipo que existió de educación popular en América Latina. ¿Verdad? Pero eran educadores populares, y este es uno de los materiales que ellos produjeron. Yo espero que les guste, porque bueno, ya el equipo maíz no existe. Aquí existió durante mucho tiempo una institución que se dedicó a la educación popular que se llamó Alforja, que tampoco existe ya. Pero a mí me parece que era muchísimo superior y muchísimo más desafiante el equipo maíz, sobre todo porque el desafío que significaba hacer educación popular en El Salvador, que es una sociedad muchísimo más empobrecida, muchísimo más violenta, muchísimo más analfabeta que la sociedad costarricense. Y bueno, aquí ustedes podrían ver una forma de explicar de manera sencilla algo que es muy complejo, y yo creo que ustedes como trabajadoras sociales, futuras trabajadoras sociales, pueden apreciar, digamos, la belleza del trabajo. Pero bueno, todavía no vamos a hablar de este texto, solo para ver solo lo voy a poner aquí para ver las definiciones, ¿verdad? Es decir, el imperialismo no es la globalización, ¿verdad? Sino que es una fase actual del capitalismo donde predominan algunos países poderosos, muy industrializados. Las grandes empresas de estos y de otros países controlan la producción y los precios mundiales, y se han fusionado para manejar la producción industrial, el dinero de los bancos, invierten para sacar ganancias todo el mundo y tienen el apoyo de sus gobiernos para someter a los países débiles o dependientes. Esta definición crítica, ¿por qué es importante? Porque el conjunto de la política económica y por lo tanto de la política social, que en Costa Rica está subordinada a la política económica, parte no de un concepto crítico, el concepto del imperialismo. Nadie usa en las instituciones oficiales este concepto, sino que se usa el de globalización, que es un pseudo concepto, y supone, y va acompañado de otro pseudo concepto que es el libre comercio, del que habla John Stuart. Entonces se supone que nuestra época es una época donde no hay imperialismo, lo que hay es globalización y libre comercio. Entonces, estos textos, tanto el de Anastasia Ceseña como este del equipo Maíz, es como para criticar esa idea que hay algo que se llama globalización, ¿verdad? Y algo que se llama libre comercio, y que eso realmente existe, o que es una explicación de cómo funciona el mundo realmente, ¿verdad? Y para ellos está más cercano al funcionamiento real del mundo este concepto de imperialismo, que define una fase del capitalismo, es decir, el imperialismo es un tipo de capitalismo, cuyos rasgos fundamentales son, uno, la existencia de monopolios y de oligopolios, ¿verdad? Que es la principal tensión crítica a la idea del libre comercio. El libre comercio lo que supone es que el sistema funciona
a través de un libre sistema de oferta y demanda, ¿verdad? Eso es como lo que se nos dice. Pero el concepto de imperialismo lo que dice es, no, es que en realidad no hay libre oferta y demanda, lo que hay es una tendencia a los monopolios y a los oligopolios. Para poner un ejemplo de Costa Rica, por ejemplo, el 70% de toda la producción al detalle en este país pasa por Walmart. Walmart es el encargado del 70% de toda la producción y consumo al detalle del país. Es decir, no se puede comprar una chupa chupa en el país que Walmart gane algo en medio de eso. Entonces, la tendencia al monopolio, es decir, a que todos los negocios sean o un gran grupo empresarial o dos grandes grupos empresariales que controlan el mercado, ¿verdad? Hace poco en el país salió justamente el debate entre H. Solís y MECO, ¿verdad? Que son los dos grandes monopolios que controlan, por ejemplo, la construcción de carreteras en el país. Es decir, no hay libre mercado de ningún tipo ahí, es un sistema de duopolio, ¿verdad? La existencia de monopolios, ¿verdad? Luego el surgimiento del capital financiero y la oligarquía financiera, es decir, de la tendencia a que los grandes negocios estén subordinados a los bancos, ¿verdad? Que es la otra cosa, por eso es que es tan importante en general el capital bancario y las opiniones de los bancos en el mundo moderno. Entonces, primero, monopolio. Segundo, la existencia del capital financiero, el dominio de las finanzas sobre la industria. El tercero, el desarrollo de la exportación de capitales, es decir, lo que los costarricenses les llaman las transnacionales, la tendencia a que los negocios exporten sus capitales hacia países del tercer mundo, ¿verdad? Y que es el caso, por ejemplo, como de Walmart o como las zonas francas en Costa Rica. Y la última cosa es la tendencia a la lucha y al reparto del mundo entre los distintos monopolios capitalistas, ¿verdad? Porque a diferencia de lo que dice las ilusiones sobre el libre comercio, en realidad cada uno de los grandes estados capitalistas apoya, promueve, protege, aupa a sus propios monopolios nacionales en contra de los monopolios de otros países, ¿verdad? Eso es lo que explica la lucha entre grandes monopolios por el control de distintos mercados. Pues esas cuatro características es lo que se le llama el imperialismo, que es una de las dos cosas que vamos a discutir a lo largo del curso. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito de 10 minutos, ¿verdad? Son las 12:06. Vamos a regresar a las 2:20 para escuchar la animación de Yasuri y Stephanie. Y bueno, y daríamos por cerrada la clase para que, porque ustedes tienen el foro, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Nos vemos a las 2:20. Límites. Estrategia de construcción de una hegemonía sin límites. Y va a animar esta parte a Stephanie Yasuri, ¿verdad? Es correcto, profe. Tienen, saben, 20 minutos tope, ¿verdad? Ujú. ¿Con quién? Comparto, ¿a quién le comparto? A mí, Stephanie. Okay. Adelante, Stephanie y Yasuri. Ok. ¿Pueden ver? Sí. Sí, se ve perfecto. Sí. Ok, listo. Buenas tardes. Como dijo el profesor antes, la lectura de hoy sería de Anaster Cecella, Estrategias de construcción de una hegemonía sin límites.
Y la idea principal es que las hegemonías son un complejo articulado de estrategias de construcciones mentales para la dominación y concepción del mundo, las cuales se transforman a partir de relaciones y resistencias sociales. Ok, ahora vamos con lo que son las ideas secundarias. La autora lo divide en ocho ideas y inicia hablando sobre el significado conceptual de hegemonía. Ella aborda este concepto desde una visión gramsciana y al mismo tiempo lo compara con la visión de Lenin. Sin embargo, se enfoca en lo que es Gramsci y desde Gramsci la hegemonía deja de ser un concepto de dominación y poder, que es el que posee Lenin, para convertirse en una estrategia de emancipación, un espacio de construcción del sujeto revolucionario. Gramsci, con su resignificación de hegemonía, busca generar una nueva visión colectiva del mundo para que el acceso al poder no sea ni efímero ni sea una nueva imposición sobre la sociedad. Y para que esto pase, ¿verdad? Es necesario la construcción imaginaria de un mundo distinto, que sea un producto de lo que es la conciencia del antagonismo social. Esto se sustenta, digamos, esta conciencia del antagonismo social es en que se sustenta el capitalismo. Entonces, esto es para Gramsci el lugar en donde se hace posible la revolución. Entonces, citando un poco más a la autora, ¿verdad? Ella menciona que la propuesta gramsciana, en ese sentido, lleva a concebir la hegemonía como la capacidad para generalizar una visión del mundo, y esta capacidad se nutre tanto de la pertinencia argumental del discurso y su similitud con las expresiones visibles de la realidad, así como de las manifestaciones de fuerza que proceden de las condiciones objetivas en las que tienen lugar las relaciones sociales. El siguiente punto sería la diferencia entre hegemonía estadounidense y hegemonía capitalista. En este punto, la autora menciona que el proceso histórico de la hegemonía como concepciones del mundo dominante se basa en constantes transformaciones por los sujetos en acción. Ahora, en una tercera idea, ella concibe el mundo como un campo de batalla y explica que la hegemonía, aparte de construirse por medio de discursos de verdad y concepciones del mundo, también lo hace mediante una serie de mecanismos de soporte. Y el trabajo es uno de estos mecanismos que ella menciona. Se convierte en un eje de la supervivencia. Este es un espacio articulador del conjunto social y es en el modo de producción donde se delinean los rasgos esenciales de la concepción del mundo. Esta concepción, una concepción que desde un punto crítico, digamos, de condensación de relaciones sociales, es la de un campo de batalla, que es la que la autora menciona. La de un campo de batalla, y en vez de estar relacionado con lo que es el ámbito militar, se relaciona con los negocios, el mercado y lo que es la vida cotidiana. En el siguiente punto, el campo de batalla desde la perspectiva del hegemón, tomemos al hegemón como Estados Unidos, según la autora, se expresa que a partir del conocimiento y el saber es que la hegemonía se construye, entonces es desde ese campo epistemológico. Entonces espera que se garantice espacios que refuercen la supremacía estadounidense y su modo de funcionamiento. De allí que esta organización de la vida y el pensamiento humano se fundamente en la tecnología, la cual se coloca como el estatuto entre poder y no poder, o sea, como es lo que explica al mundo. Esta visión del mundo se asegura a partir de la ciencia como la defensa de esta concepción de la sociedad mediante el seguimiento y la creación de consensos de acuerdo a sus cánones que se fortalecen en estos nuevos inventos tecnológicos. Ok. Bueno, se enseña, también habla de lo que son los objetivos, ¿verdad? De la hegemonía, y menciona que hay dos tipos. En primer lugar, están los relacionados con lo que son las riquezas,
recursos y mercados, ¿verdad? El poder, bueno, es algo inmaterial, sin embargo, también tiene sustentos materiales ineludibles. Entonces, controlar este tipo de recursos indudablemente es una forma de obtener poder, ¿verdad? Y facilitar así también la posibilidad de lo que es ejercer la hegemonía como tal. En cuanto al segundo tipo de objetivos, se encuentran los que son de obstáculos, resistencias e insurgencias. Y en cuanto a esto, digamos, la autora lo que afirma es que la insubordinación de las personas excluidas o de la multitud de los pueblos en resistencia como tal es una amenaza en la actualidad, ¿verdad? Es una amenaza real en la actualidad. Y no a la hegemonía estadounidense, sino a través de ella, a la hegemonía capitalista en el sentido más amplio, es lo que menciona Anastasia Ceseña en cuanto a este segundo tipo de objetivos. En el punto de las estrategias, la autora menciona que dentro de ese mundo como campo de batalla, las estrategias se basan en la ventaja de una posición en la sociedad para cambiar las políticas de acuerdo a esas necesidades específicas que puedan haber en un contexto determinado. Entonces, según Anastasia Ceseña, las estrategias tienen dos ejes superpuestos. Por un lado está la competencia equilibrada entre las potencias o los grupos en el poder, y en este caso lo que está en cuestión es que quién se encuentra en el puesto con más poder. Y por otro lado se encuentra los grupos no institucionalizados, que ya es otro eje muy distinto, porque aquí lo que se encuentra en cuestión es el funcionamiento del mismo sistema. O sea, la preocupación en este eje no es el poder de recursos, sino el sistema capitalista en sí como una organización de la vida humana. También la autora plantea la estrategia que posee Estados Unidos para evitar cualquier amenaza potencial y futura a su posición hegemónica, y la llama dominación de espectro completo. En esta estrategia, primero se basa en estrategias tácticas militares. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de madrigueras o espacios subterráneos como los búnkers, donde el enemigo, y tomando el enemigo como aquellos sujetos que no aceptan las reglas propuestas por el hegemón, o sea, por Estados Unidos. Y en un segundo momento se tiene lo que es el control y el conocimiento terrestre y marino. Esto es para evitar agrupaciones de distintos actores sociales. Y en un tercer momento se tiene el espacio, donde se enfocan entonces como en las comunicaciones, los aviones, circulación de satélites e informaciones. Por tanto, entonces como Estados Unidos crea un sistema panóptico mundial para vigilar a aquellos grupos que para ellos son insumisos, que no siguen los cánones establecidos y con los cuales deben tener como una política más agresiva de control e imposición de normas de funcionamiento, con el fin como de establecer un real sistema globalizado. Ok, otra idea que menciona la autora son los mecanismos, ¿verdad? Menciona tres. En primer lugar está lo que es la superioridad tecnológica, ¿verdad? Con su epicentro en la esfera militar. La creación de tecnologías es una práctica corriente que proviene de la competencia y de los conflictos de clase. No obstante, su aplicación estratégica, ¿verdad?, le convierte en una prioridad nacional asumida como política de Estado, eso principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Como segundo mecanismo, se encuentra lo que es el reordenamiento territorial, y es un mecanismo que funciona para dar paso a lo que es la dominación de espectro completo y consiste en el manejo completo del territorio mundial. El primer mecanismo, el de superioridad tecnológica, es el que garantiza este manejo del que estamos hablando, del territorio mundial. Como tercer mecanismo está el que consiste en la universalización de las normatividades reproductoras de las relaciones de poder. Entonces, la imposición de estas normas lo que hace es beneficiar en todos los casos al mejor armado para la competencia, ¿verdad? Y hablando también incluso en el terreno militar, y traslada lo que es el ámbito de decisión a instancias supranacionales y van impidiendo, digamos, la autodeterminación interna de los países. En los límites, la autora menciona que
en el mundo como campo de batalla se enfocan en las alternativas de supervivencia. Eso quiere decir que la disposición ha creado relativos márgenes de libertad y propicia una búsqueda alternativa y la construcción de estrategias desde la carencia. Entonces, el sistema obligaba a grupos desposeídos a la organización social y la creación de otras formas de relación y concepción del mundo diferente a la dominante. Ahora sí, la política de transporte es un ejemplo de las políticas que la autora critica. Esto porque la autora se guía mucho por aquellas políticas que permitan el acceso garantizado a las fuentes de recursos estratégicos, la movilidad irrestricta del capital, el uso y abuso de la fuerza de trabajo y el establecimiento de una globalidad ordenada. Entonces, con las políticas de transporte se construye esa hegemonía que menciona la autora porque se parte, la política de transporte parte y representa mediante los empresarios dueños de los medios de producción y a través del Estado, que formula estrategias generales de apropiación y dominación. Entonces, en sí, el Estado lo que hace es como que abre las fronteras y protege a los empresarios. Les da esa posibilidad de garantizar a las empresas como un mejor desarrollo en su propio territorio. Entonces, para eso utiliza como las políticas, como planes estratégicos, que aquí entran las políticas, para ordenar su propio territorio. Por tanto, las políticas de transporte son aquellas que dicen o ordenan las rutas que los mismos transportes van a usar. Esto para que las personas, o sea, la fuerza de trabajo pueda movilizarse mejor a sus puestos de trabajo. Además, estas rutas también son utilizadas para el transporte de mercancías entre las empresas y los consumidores. Entonces, mediante estas políticas de transporte se establece un orden en el país, en el territorio del país, para acumular y para mantener los recursos estratégicos necesarios para garantizar esa reproducción, la producción y la movilización del capital. Por ello, entonces, siempre son de más fácil acceso los lugares con mayor desarrollo económico o mayor presencia política, como por ejemplo San José, que aquellas comunidades que no concentran el comercio o el poder. Por ejemplo, aquí nosotras pensábamos en la comunidad de los Bajos del Toro Amarillo en Salchí, que como habíamos mencionado en otras clases anteriores, cuesta muchísimo llegar a esta comunidad. Qué bueno, ahora, relacionado con esto que mencionaba Yasuri, ¿verdad? Nosotras nos basamos en lo anterior, perdón, en esto que mencionaba mi compañera, y lo relacionamos con lo que es la política pública sectorial de modernización del transporte público, modalidad de autobuses del área metropolitana de San José, ¿verdad? Y el rasgo ideológico que nosotros identificamos es en esta política de transporte, y también relacionándolo con la lectura, ¿verdad? Es el que presenta un interés particular como un interés general, digamos, mediante construcciones mentales que legitiman el dominio y el control de recursos estratégicos. En este caso, esta política, ¿verdad?, se presenta a sí misma como una necesidad general para el pueblo costarricense. Y entonces, voy a leerles un fragmento de cómo se justifica, digamos, esta política, ¿verdad? Dice que Costa Rica se merece un sistema de transporte público eficiente y ordenado. Los usuarios del servicio, que son la mayoría que utilizan el transporte público, deben ser reivindicados, mejorándoles el servicio público y cobrándoles una tarifa justa. Entonces, en eso, ¿verdad?, podemos ver cómo se refleja esto de que ponen un interés particular como un interés general para todo el país. En esta política, entonces, esto con el fin de mantener su hegemonía, ¿verdad?, porque responde a las necesidades del mercado laboral y permite lo que es la movilidad de las personas en la capital principalmente, pero sobre todo en el área metropolitana, ¿verdad?
El área metropolitana es un lugar en el que se ubica la mayor aglomeración urbana en Costa Rica y económicamente es la zona más activa del país. Aparte, digamos, aquí se ubican las principales sedes gubernamentales, servicios, infraestructura, ¿verdad? Todo esto entonces se puede ver como un plan estratégico en el que se presta especial atención al transporte público en San José para facilitar así el acceso a aquellas principales áreas en las que se mueve el capital y que benefician sobre todo a los dueños de los medios de producción como tal. Entonces, bueno, eso sería nuestra parte y nada más, muchas gracias. No sé si tienen comentarios o preguntas. Gracias, Stephanie y Yasuri. Muy bonita la exposición, por cierto. Yo, en el tiempo este que me queda, en relación, la lectura de Aníster Ceseña, a mí me parece muy interesante por varias razones que podemos hablar en algunas clases, pero bueno, voy a comprometerme a que terminemos a las 3 porque el profe a veces, a mí se me va el tiempo siempre. Pero yo solo les iba a recomendar lo siguiente. Si quieren profundizar más, entender más la lectura, pueden meterse a esta página, que es la página de la autora. Yo siempre la recomiendo mucho. No sé la capacidad que tengan los computadores, los que están haciendo la clase en computador, los que están haciendo la clase en tableta o en teléfono lo van a ver con más dificultad, porque ahí pueden, o no lo van a poder hacer directamente. Ahí pueden bajar esta aplicación, esta que está aquí, que es realmente muy interesante de usar porque les puede ayudar, porque les puede ayudar a ver lo que ella quiere intentar transmitir de manera interactiva. Yo aquí me lo bajé en mi, ¿cómo se llama? En mi computador. Y aquí ustedes pueden ver el mapa y pueden intentar ver cómo, cómo funciona, digamos, visualmente el mundo, ¿verdad? Si ustedes le dan aquí, aquí van a poder ver las variantes que la autora usa, ¿verdad? Y aquí también ustedes podrían ver la forma en la que está organizado el mundo, realmente. Por ejemplo, veamos qué tipo de importancia tiene Costa Rica en relación con las riquezas estratégicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, minerales. Entonces uno le da aquí y aparece dónde están las principales reservas minerales del mundo, ¿verdad? Minerales estratégicos, riquezas estratégicas. ¿Dónde están? ¿Verdad? Puede también quitar esto, ¿verdad? Y decir, bueno, quiero saber dónde están las principales reservas de petróleo y gas del mundo. Entonces aquí puedes ver cuáles son las principales reservas de petróleo y gas en el mundo, ¿verdad? Costa Rica tampoco está ahí. Pero también podrías, si quisieras, por ejemplo, buscar no, no está aquí. Qué vacilón, ya lo habían quitado. Entonces, despliegue económico. Qué vacilón, no tiene las cosas militares que tenían antes. Fíjense, por ejemplo, este tipo de corredores, ¿verdad? Que son zonas para mover los recursos, ¿verdad? Para la defensa, coinciden normalmente con los diferentes recursos que hay. En el caso de
de riquezas estratégicas, estas son las dos en las que va a aparecer Costa Rica, ¿verdad? Entonces, toda que está asociado a aquí, uno puede acercarse aquí, ¿verdad? Muy divertido esto, ¿no? Entonces, Costa Rica lo que tiene es agua y biodiversidad. ¿Cuántos de agua y cuántos de biodiversidad? Entonces, toda la forma en la que está organizado el transporte, las instalaciones, la adición de recursos, los aeropuertos, ¿verdad? Todo ese andamiaje, toda esa infraestructura está en función de eso, digamos, de un acceso rápido ¿a qué? Al agua y a la biodiversidad. Eso tiene que tener acceso rápido. Entonces, ahí se los dejo para que lo trasteen y jueguen con él. Es muy divertido usarlo. Creo que por aquí debo tener otro de los mapas que ya hizo. Sí, aquí se puede ver mejor lo de lo que les quería mostrar. Este es un tipo de este trabajo que hace Esther Ceseña, que a mí siempre me pareció muy lúcido. ¿Ves? Aquí pueden verlo. De tamaño completo, ¿verdad? Y aquí sí se puede ver la dominación militar, ¿verdad? Por ejemplo, uno puede ver aquí las bases militares que hay en el mundo y, por ejemplo, los recursos estratégicos, por ejemplo, el petróleo y el gas. ¿Y a qué conclusión llega uno? Di que las bases militares están justamente ubicadas sobre los lugares que tienen mayores reservas de recursos como el petróleo, ¿verdad? Y fíjense, aquí uno puede ver la dimensión como militar de la dominación sobre Costa Rica, que está aquí, ¿verdad? Este es nuestro lugar. Y aquí uno puede ver, por ejemplo, bases militares. Entonces, Costa Rica no tiene ejército, pero está rodeada sobre un sistema de bases militares en todo el Caribe, ¿verdad? Además, participa de los ejercicios conjuntos, que en Costa Rica tiene sistema de patrullaje conjunto, ¿verdad? Participa de los ejercicios navales, que también Costa Rica hace parte del sistema de ejercicios navales en la cuarta flota, ¿verdad? Entonces, en realidad, el país de paz aparece rodeado por una circunscripción de bases militares, ejércitos conjuntos, ejércitos navales, ¿verdad? Esto es como la dimensión que quiere aportar a Néstor Ceseña, es decir, la dominación. Hay un sistema que combina la dominación económica, la dominación política, la dominación militar y la dominación cultural. Y a eso se le llama hegemón o imperialismo, ¿verdad? Ella le dice hegemón a eso. Y eso es lo que, como lo que quiere transmitir, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Porque ese es el concepto que nos permite ver cuál es el verdadero lugar que ocupa Costa Rica en el sistema mundo, ¿verdad? Normalmente uno de los rasgos ideológicos de las políticas sociales es que no ubican a Costa Rica en su verdadero lugar dentro del sistema de producción mundial. Ahora, solo ya para terminar en los 10 minutos que me quedan, y prometo que van a ser 10 minutos nada más. Las dos palabras claves que tiene el texto para empezar eso, igual la próxima clase vamos a retomar algunas de los temas y de las cosas que están en el texto. Estrategia, ¿verdad? Primero, ¿qué es una estrategia? ¿Verdad? Que es un término importante. Porque estamos hablando de políticas sociales, ¿verdad? Y lo primero que uno tendría que saber en este curso es que, bueno, las políticas sociales en realidad siempre están subordinadas
a las políticas económicas, ¿verdad? Todo el mundo dice que no, pero la realidad es que las políticas sociales están subordinadas a las políticas económicas. Y el corazón de las políticas económicas está basada en dos eufemismos, dos pseudoconceptos que son globalización y libre comercio. Esas son como las dos que se supone son las políticas centrales. Ahora, lo que intenta explicarnos Andrés Cecén es que primero hay una estrategia, ¿verdad? Dice estrategia de construcción de una hegemonía sin límites. Para ella, desde que inicia hace 20 años, el 11 de septiembre, ¿verdad? Con las Torres Gemelas, se pone en pie un proyecto que se conoció como el proyecto del nuevo siglo americano, así se llamó bajo la administración Bush, que es un proyecto para intentar relanzar, reflotar la dominación estadounidense, que bueno, que de hecho 20 años después está un poco cada vez más en crisis. Como dice Esther Ceseña, hay como un sistema de dos líneas que se entrecruzan entre sí, que es la fuerza de la hegemonía capitalista, es decir, la fuerza del sistema capitalista como tal, como sistema de producción de mercancías que crece, pero la hegemonía estadounidense como corazón del sistema mundial capitalista cada vez más bien decae, ¿verdad? Desde el 11S hay un intento de los sectores hegemónicos estadounidenses de relanzar la dominación estadounidense sin necesariamente mucho éxito. Pero para eso necesita una estrategia y aquí aparecen dos palabras que son muy importantes que ustedes manejen, estrategia y táctica, que son lenguajes que curiosamente vienen de la ciencia militar, esas dos palabras, vienen de la ciencia militar, pero que las toma también la política y supongo que ustedes también la han oído usar en el deporte. El deporte también usa esos términos, ¿verdad? Luego les puedo explicar por qué. Estrategia quiere decir la ciencia de la victoria. Esa es la definición que usa Aristóteles de qué es una estrategia. La ciencia de la victoria. Es decir, es el conocimiento riguroso para saber cómo uno puede vencer, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la estrategia, ¿verdad? Y la táctica son las operaciones concretas en el terreno. Una táctica, una estrategia es un conjunto articulado de tácticas, ¿verdad? Y las tácticas solo son buenas tácticas, solo tienen sentido si son coherentes con la estrategia que se lleva adelante, ¿verdad? La política también tiene estrategias y tácticas, ¿verdad? ¿Y cuál es la estrategia que sostiene Esther Ceseña que hay en curso en este momento? Fue la que dijeron Stephanie y Yasuri. La estrategia de los sectores hegemónicos es 4 puntos centrales. Garantizar siempre el acceso a las fuentes de recursos estratégicos. Eso es lo primero. Los recursos, la garantía de la victoria, la ciencia de la victoria para los sectores hegemónicos es 1, acceso a los recursos estratégicos. Estratégicos. La tierra, por ejemplo, que en este país la tierra está controlada por 5 grandes formas de monocultivos. Entonces, los sectores dominantes de este país tienen un acceso y un control privilegiado de la tierra. Como qué sectores? Los sectores que se encargan de exportar piña, de exportar banano, de exportar café, de exportar caña y de exportar palma. Entonces esos son los hegemónicos y tienen el control de la tierra. ¿Qué otro recurso es estratégico? Los minerales. Costa Rica no tiene muchos minerales, pero en otros países, ¿cuáles son los más importantes? El petróleo,
el carbón, el gas, en el último periodo el coltan, que es una cosa que se usa para los microchips, ¿verdad? El litio. Entonces, el acceso y el control de esos recursos es la garantía de la victoria, ¿verdad? Tierra, minerales, agua, en Costa Rica eso sí es muy importante. La biodiversidad también es muy importante. Costa Rica sobre todo es tierra, agua y biodiversidad. ¿Cuál es la otra estrategia? La capacidad de movilizar irrestrictamente el capital, que el capital tenga la menor cantidad posible de restricciones para moverse, para invertirse, para fugarse, ¿verdad? Y todas las leyes de modernización bancaria del país y que están asociadas también al Tratado de Libre Comercio están vinculadas a este problema, la movilidad irrestricta del capital. Luego, la capacidad de usar y abusar de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene que ser de fácil acceso, tiene que poder usarse fácilmente y se tiene que poder usar intensivamente, ¿verdad? Entonces, las políticas migratorias, las políticas de capacitación, de educación, la aprobación de leyes como la ley de educación dual, todo ese tipo de políticas que pueden venir desde las políticas migratorias hasta las políticas educativas, son distintos momentos que tienen un solo eje. Las políticas de flexibilidad laboral, que ahora seguro Mauricio o Ariane van a hablar sobre ello, tienen todas asociadas a esta eje, ¿verdad? Usar o abusar de la fuerza de trabajo. Y por último, la globalidad ordenada. Es decir, la capacidad de presentar la vida social como orden, ¿verdad? El sistema es orden. Quien atenta contra el sistema quiere el desorden, ¿verdad? Quiere la anarquía, quiere el caos, ¿verdad? Este mundo es el mundo ordenado. Cualquier cosa por encima de este mundo es desorden y anarquía, ¿verdad? Y tener la capacidad de transmitir esos mensajes a través de los medios de comunicación, de las iglesias, del sistema educativo, ¿verdad? Y eso, como dijeron Stephanie Yasuri, la autora le llama a eso el enfrentamiento de full espectro, ¿verdad? Porque quiere decir es un enfrentamiento global que tiene que ver con el acceso material, con la movilidad del capital, con la fuerza de trabajo y con las ideas, ¿verdad? Con las mentalidades, ¿verdad? Por eso es de full espectro, no es que solo mantiene un aspecto puntual como podría ser el control de la fuerza de trabajo y así. Bueno, voy a cortar.